El real de A8, conocido también como dólar español, peso o duro, fue la primera unidad monetaria de la historia moderna en globalizarse. Durante más de 3 siglos se convirtió en la primera moneda franca internacional hasta su sustitución por la libra esterlina en el siglo XIX y desde 1944 por el dólar estadounidense. Esta es su historia. Los reinos de Castilla y de Aragón tenían sus propias monedas. Una de ellas era el real, una pieza creada durante el periodo de Pedro I, que fue adoptada como moneda de pago después de la reforma monetaria llevada a cabo por los reyes católicos. La moneda de la década de 1530 pesaba unos 27 gramos y se dividía en 8 reales, cada uno de los cuales constaba de 4 maravedíes. Era una moneda tosca. No pasó a un primer plano hasta mediados del siglo XVI, impulsada por Carlos I y Felipe II. En el siglo XVIII, con la llegada de la dinastía de los Borbones, se consolidó como moneda global. Se emitió en las cecas de Burgos, Segovia, Sevilla y Toledo. Todo cambió al descubrirse numerosas minas en América, sobre todo las de Zacatecas y Guanajuato en México y de Cerro Potosí en Bolivia. El suministro de metales preciosos era interminable. Llenaban las arcas del Imperio Español. La mejor manera de transportarlos era convertirlos en moneda, por lo que la Corona de Castilla permitió abrir las primeras cecas americanas en México y Santo Domingo, seguidas por Lima, Potosí, Santa Fe de Bogotá, Guatemala, Popayán y Santiago de Chile. El oro se transformaba en onzas y la plata en reales de A2, 3 y sobre todo en reales de A8, con un diseño exclusivo llamado moneda de mundo y mares o columnaria. También se acuñaron reales de A8 en oro desde 1530. Durante el siglo XVI y buena parte del XVII, el derecho a cargar mercancías en las naves de la Carrera de Indias fue un monopolio de los comerciantes radicados en Sevilla. Solo 10 años después del descubrimiento, la corona castellana creó la Casa de la Contratación de Sevilla para coordinar el comercio transatlántico. Desde sus atarazanas partía la Flota de las Indias, la primera línea de comercio global. A finales del siglo XVI, el comercio marítimo mundial dio un vuelco con la apertura de la Ruta de las Indias por el Océano Pacífico. Conectaba a América, donde se producía la plata, con Asia y Europa, donde se demandaba. La plata acuñada en reales de A8 circulaba por ambos continentes, facilitando el intercambio de mercancías y culturas. El galeón Manila fue el principal vehículo de este comercio global durante más de 2 siglos y medio. Partiendo de Acapulco, navegaba hacia Filipinas, el gran mercado del comercio de Asia, y desde allí hacia China, donde los reales de A8 de plata se adaptaban como moneda común, añadiéndoles pequeñas marcas locales. La vitalidad del comercio chino y la importancia del español como su principal proveedor y cliente llevó al uso generalizado de la moneda real de A8 en Oriente. A su vuelta, los buques traían especias, porcelanas, sedas y artículos de lujo para vender a alto precio en los mercados europeos y americanos. En las colonias americanas de Inglaterra, los reales de A8 mexicanos eran más populares que las libras esterlinas. Esto se debía a su gran estabilidad, ya que su contenido de plata era constante. En 1704, Ana de Inglaterra también tomó el real de A8 como moneda oficial en sus colonias. Durante la Guerra de Independencia norteamericana, en 1775 se acuñaron los primeros Spanish Dollar o Pillar Dollar,
así llamados por las columnas de Hércules en su diseño del siglo XVIII. Cada dólar español equivalía a un real de A8. Fue la moneda de referencia para el comercio internacional de América del Norte hasta que fue retirada de la circulación por la Coinage Act de 1857. En Australia se conocía como el Holy Dollar o dólar agujereado. En un momento de escasez de divisas británicas, las autoridades importaron alrededor de 40.000 reales españoles que luego agujerearon para duplicar el número de monedas en circulación. En el siglo XVIII, el 50% de todo el dinero en circulación del mundo era en reales de A8. Después de que las provincias españolas en América se independizaran, España perdió su principal fuente de ingresos. Sin embargo, a pesar de este revés, el real de A8 continúa siendo una moneda muy importante hasta finales del siglo XIX. Dio lugar al dólar americano, al dólar canadiense, al tal chino, al won coreano y a todas las monedas de las antiguas provincias españolas de ultramar. Como dice Jorge Pérez Valerí, fue la moneda precursora de la economía global. En España el real de A8 quedó desterrado con la llegada de la peseta, de cuya historia tenemos un vídeo. El real de A8, conocido también como dólar español, peso o duro, fue la primera moneda El real de A8, conocido... El real de A8, el real de A8, el real de A8, el real de A8... Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok.